Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, no sin antes, y viendo las últimas noticias que nos llegan desde Barcelona, condenar lo que a todas luces parece ser un atentado terrorista y guardar un minuto de silencio por las al menos 13 víctimas mortales que hasta ahora se conoce que ha causado este atentado. Así que si os parece, podemos aquí guardar un minuto de silencio. Muy bien, comenzamos la sesión. Primer punto del orden del día, expediente 2701-2017 sobre procedimiento genérico, en concreto sobre adhesión al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de sentencias firmes. Tiene la palabra el señor secretario. Procedo a la lectura de la parte dispositiva de la propuesta previamente dictaminada en comisión informativa, que dice del modo siguiente. Considerando necesario solicitar la financiación para la ejecución de sentencias prevista en el Fondo de Ordenación para el ejercicio 2018, según disposición adicional 99 de la Ley 3/2017 del 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, y siguiendo las instrucciones de la nota emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, publicada en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera de las Entidades Locales, relativa a la apertura del procedimiento de adhesión y de comunicación de dichas necesidades financieras, de conformidad con los preceptos citados y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la inclusión en el Fondo de Ordenación creado por el Real Decreto Ley 17/2014 del 26 de diciembre de las necesidades financieras de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, con objeto de cubrir las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias firmes, cifradas en la cantidad de 5.743.159 euros y un céntimo, conforme se ha indicado en el informe técnico transcrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la norma citada. Segundo, aprobar la modificación del plan de ajuste vigente aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 30 de marzo de 2012, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, que obra en el expediente y ha sido elaborada conforme a los términos y condiciones establecidos en el apartado quinto del informe de intervención transcrito en esta propuesta, elevándolo al Ministerio de Hacienda y Función Pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto Ley 17/2014 a efectos de su aprobación. Bien, nos encontramos con una consecuencia de uno de los convenios urbanísticos que se firmaron en los años 2005, 2006, 2007, en concreto con el conocido como el convenio de la modificación número 10 de las normas subsidiarias vigentes, que tenía la particularidad de ser el convenio más extenso de los muchos que se firmaron en aquella época. En concreto estamos hablando de un convenio que preveía la reclasificación de 6.250.000 metros cuadrados, lo que hubiera supuesto la posibilidad de, con el coeficiente de 0,15, construir aproximadamente 9.400 viviendas, de modo que estaríamos hablando de un convenio que por sí solo hubiera producido un incremento de la población superior incluso a la existente, de un solo convenio que hubiera más que duplicado la población actual del municipio, por no hablar de todos los convenios que en aquella época se formularon, más todo el suelo que se proponía reclasificar con la aprobación inicial del plan general que se inició inmediatamente después. Con cargo o en virtud de aquel convenio, el Ayuntamiento tomó a cuenta la cantidad de 5.625.000 euros, quedando pendiente de pago por parte de los promotores 1.875.000 euros. Este convenio, además de ser el más extenso,
tenía graves problemas de viabilidad técnica y medioambiental. De hecho, llegaron muchos reparos por parte de la Consejería de Urbanismo al respecto, que es la que en última instancia tenía que aprobar la modificación del planeamiento y por tanto el convenio. Y además nos encontrábamos con que había una gran pluralidad de promotores, encabezados básicamente por cuatro de ellos, 4 grupos que son los que realmente adelantaron el dinero, los cuales tampoco tienen el más mínimo interés en continuar con la tramitación y además tampoco han mostrado el más mínimo interés, aunque se intentará hacer para ellos, en replantear el convenio o redimensionarlo también para subsanar o poder, digamos, salvar esos reparos técnicos y medioambientales que se planteaban. Además, es un convenio que está judicializado desde hace muchísimo tiempo porque los promotores han pedido el reintegro de las cantidades que adelantaron, que se cobraron y que se gastaron en virtud del principio de caja única en este ayuntamiento. Cuando la gente pregunta en qué se gastó el dinero, pues hay que responder que en todo y en nada, porque no se puede identificar o especificar en qué se gastó o a qué se destinó ese dinero por parte de la corporación anterior, y por tanto, pues en todo o en nada, según se quiera mirar. Lo cierto es que no se adoptó ningún tipo de previsión al respecto, ni de afectación a proyectos concretos, y por tanto, pues eso fue a la caja única y ahí se absorbió indiferenciadamente en el gasto del día a día del ayuntamiento. Pero bueno, no estamos aquí ya para volver a hacer reproches sobre la gestión de los convenios de aquella época. Lo cierto es que tenemos que asumir una condena del Tribunal Superior de Justicia que asciende a esos 5.625.000 euros, menos del 5% que corre del intento, pero más intereses de demora. Y en el marco de este procedimiento judicial pues se inicia una negociación para hacer una quita importante de en torno al 20%, bueno, 15 más el 5, que ya tiene derecho a retener el ayuntamiento por gastos de tramitación. Y la idea, lógicamente, es financiar ese reintegro que tarde o temprano había que hacer con el fondo de ordenación que establece el Ministerio de Hacienda para el pago de sentencias firmes. Es decir, por fortuna, uno de los fondos de ordenación que establece para la financiación del ayuntamiento el Ministerio de Hacienda es el que va destinado precisamente a la ejecución de sentencias. Lógicamente, una sentencia de 5 millones o 5,5 millones de euros no se puede asumir de ninguna manera, ni en términos presupuestarios, ni en términos de tesorería con los recursos ordinarios del ayuntamiento. Eso sería absolutamente inviable. Y por tanto, la única forma de afrontar con viabilidad el pago de esta sentencia y además poder hacerlo negociando una quita significativa y por tanto ahorrando dinero al ayuntamiento y no alargando más un procedimiento que por otra parte va devengando intereses de demora en nuestra contra, es precisamente el acudir a este fondo de ordenación que nos permite una financiación a 10 años y a un tipo de interés bastante bajo. Por tanto, yo pido el apoyo por responsabilidad a todos los grupos a este fondo de ordenación, y lo pido además con la confianza de que posteriormente el acuerdo al que se llegue con los promotores y esa quita a la que se llegue con los promotores y ya la disposición del préstamo como tal volvería a venir a pleno, y por tanto todos los grupos tendrán de nuevo la oportunidad de pronunciarse sobre la idoneidad de esta operación y en su caso apoyarla o no apoyarla. Pero urge en este momento solicitar esta operación porque el plazo que establece el Ministerio acaba, creo que el martes. La paradoja de este fondo es que sale en verano y con plazos bastante perentorios. Por tanto, no podemos dejar esto sobre la mesa porque, en cualquier caso, insisto que el Pleno tendrá de nuevo la oportunidad de pronunciarse sobre esta operación tras las explicaciones que se estimen oportunas. Desde luego no es plato de gusto para nadie tener que reintegrar más de 5 millones de euros, pero también es cierto que este municipio tiene que ir ya superando etapas, hacerlo de forma viable para que no se menoscaben los servicios municipales y además poder ya afrontar también un nuevo planeamiento, bien por modificación del existente o, lo que es más probable, mediante la aprobación de un nuevo plan general, donde ya podamos tener un panorama de reclasificación del suelo razonable y que haga viable ante la Consejería, ante la Comunidad Autónoma, ese nuevo planeamiento, porque evidentemente mantener
un escenario de convenios urbanísticos que pueda ser incongruente territorialmente, por lo que tenemos conocimiento, podría impedir la aprobación de un nuevo planeamiento. Estamos hablando de 11 convenios urbanísticos sin ninguna coherencia territorial prácticamente, de los más diversos tamaños. Los principales ya han sido eliminados. Estoy recordando el de Intensa, en la zona de La Pinilla, al que ya se llegó a un acuerdo en el marco también de un procedimiento judicial existente con una quita importante. Estoy hablando también del de Sonfértil, conocido todo por Facundo Armero como principal representante de esa empresa en su momento, que ya fue condenado al ayuntamiento justo en los últimos días del mandato anterior de la corporación, y que hubo que afrontar también el pago con un fondo de organización de ese tipo. Y bueno, si llegáramos a un acuerdo y pudiéramos también quitar este convenio, si así lo decidimos, pues ya tendríamos un escenario de planeamiento relativamente coherente, relativamente viable, para poder ya de una vez por todas dotar a este municipio de un plan general en condiciones y por supuesto viable desde todos los puntos de vista. Por eso pido la confianza de este pleno, sin perjuicio de que posteriormente estudiemos a nivel urbanístico y técnico qué pasó con este convenio en la Comisión de Urbanismo que a tal efecto se convoque, y sin perjuicio de que también se traiga a pleno la ratificación de ese acuerdo al que se llega con los promotores de quita y petición de este préstamo para poder atender ese requisito. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenas tardes, señor presidente. Pues bueno, nosotros no vamos a poder darle esa confianza porque estamos de acuerdo en que quizá el fondo de ordenación sea una de las soluciones viables para terminar con este convenio, que es uno de los convenios de más ingresos. Estamos hablando de casi el 50% de lo que se recaudó en convenios, que fueron 12 millones de euros. Es este convenio, que son 5,5 millones largos. Recordarle que los convenios fueron 12 millones de euros, pero el periodo anterior, que no estábamos ninguno de los que ahora mismo estamos de concejales aquí, cuando se firmaron los convenios, hubo unos gastos en inversiones de 55 millones. Entonces un 10%, casi un 20% de lo que se recaudó, realmente se gastó muchísimo más en inversiones. Entonces no se gastó en todo y en nada, se gastó en inversiones en el municipio. Y muchísimo más de lo que se recaudó por convenios. El ayuntamiento no se estuvo financiando con los convenios como prácticamente están ustedes vendiendo desde hace 8 años. Nosotros pensamos que están pidiendo la hipoteca de la casa antes de saber la casa que vamos a comprar, porque como usted bien ha dicho, estamos adheriendo a un fondo que no sabemos si será por una cantidad o por otra cantidad, pero de momento nosotros vamos a pedir más de 5.700.000 euros, junto con el 1.200.000 euros que usted pidió el año pasado. En 2 años usted va a pedir 7 millones de euros de deuda para este ayuntamiento. Entonces no estamos de acuerdo, se podría intentar hacer de otra manera. Y luego el tema de los convenios, ya lo hablamos en un principio, que no era el intentar rescindirlos pagando los convenios, sino ver qué convenio, porque este precisamente era uno de los que era salvable, en el sentido de que el ayuntamiento prácticamente tenía finalizado su parte para cumplir el convenio, con lo cual quedaría exento de pagar este dinero. Entonces lo que nosotros le hemos pedido en la previa comisión informativa es retomar el convenio y terminarlo, porque el hecho de que los promotores quieran recuperar su inversión, puesto que le explotó la burbuja inmobiliaria, no es culpa del ayuntamiento. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es que todos los vecinos de Fuenteárabo no paguen el que estos señores no quieran seguir con su convenio. A mí me parece muy bien que no quieran seguir con su convenio, pero eso no tiene... Si el ayuntamiento ha hecho su trabajo y lo ha hecho correctamente, no tiene por qué devolver ese dinero, porque uno invierte su dinero en lo que quiere, puede acertar o puede fallar. Y estas personas, cuando vinieron y dieron 5.600.000 euros a este ayuntamiento, era porque iban a ganar mucho más, no por regalar. Entonces nosotros vamos a votar en contra de este fondo. Vamos a ver, señora Rompedriño. Usted dice que el ayuntamiento no se estuvo financiando con ingresos extraordinarios. Entonces, ¿por qué se llegó a 2011? Se llegó a tener 15 millones de euros en deuda a proveedores? Cuando se dejó de ingresar, eso fue... O sea, el gasto corriente no se podía atender. Se ingresaban casi 7 millones de la comunidad autónoma. ¿Cuánto ingresaba de la comunidad autónoma ahora mismo el ayuntamiento? ¿Y del Estado? ¿El tributo del Estado cuánto se cobraba? ¿Cuánto era el presupuesto de 2011? ¿Prorrogado de 2010? ¿Pero por qué? Era 18 millones que llegaba hasta 21, no es lo mismo que 11.
que es lo que nosotros arranquemos en 2011, yo creo que es reajustarse. ¿Por qué se llega a 15 millones? A 15 millones que usted lo sabe perfectamente, en el que el dinero entraba a raudales aquí porque había mucho movimiento en esta zona. Era una zona que estratégicamente Fuenteálamo todos sabemos que está muy bien ubicada y que todo el mundo quería invertir. Entonces la gente y los promotores venían aquí al ayuntamiento a decir sus propuestas, y el ayuntamiento, las que estimaba oportuno, a lo que se podía hacer, se ponía a trabajar para darle solución a esa gente si era viable o no era viable. Que los convenios no somos el ayuntamiento de Fuenteálamo el único que tiene convenios. Casi todos los ayuntamientos tienen convenios. ¿De dónde han salido todos los campos de golf que hay en la región y todas las urbanizaciones que hay? No nos vamos a ir solo a los campos de golf, son con convenios urbanísticos. ¿O cómo se ha hecho la urbanización de esta región y de otras muchas? Ha sido con convenios urbanísticos. Entonces, el problema es que explotó la burbuja en el momento que explotó, pero de ahí atrás, la gente que le interesó y que estuvo haciendo casa y que estuvo ganando mucho dinero con las casas era el que venía aquí ofreciendo y haciendo las cosas. Ustedes, si hubieran estado mandando, posiblemente hubieran hecho primo hermano de lo que se hizo en aquel momento, porque en otros ayuntamientos que sí estaban gobernando lo hicieron, ni más ni menos. ¿Usted cree que el planteamiento de convenio, la dispersión geográfica de los mismos, el tamaño totalmente arbitrario de los mismos y la operación arbitraria obedecía a una ordenación del territorio racional y razonable? Yo no estaba en esa época, yo no sé las previsiones que tenía de crecimiento, no puedo hablar de una cosa que yo no la sé. Yo te puedo hablar de lo que yo hice de 2011 a 2015, no lo sé. A lo mejor yo no hubiera votado los convenios si hubiera estado, pero es que no estaba. Es que usted no echa en cara que nosotros estábamos cuando nosotros no estábamos en esos convenios. No sé lo que hubiera hecho, igual que no sé lo que hubiera hecho yo si usted hubiera sido alcalde, lo que usted hubiera hecho en ese momento, si le vienen los promotores, no lo sé. Entonces no me echa usted en cara lo que haya hecho en otro municipio, porque si usted no es responsable de lo que hicieron sus compañeros aquí, pues imagínese yo... No, la misma parte de responsabilidad de lo que hacen tus compañeros en otros sitios. Porque usted ha venido a Banco Plotino, que sale bien a gastarse 6 millones de euros en inversiones en la Hacienda del Álamo, y la Hacienda del Álamo es otro convenio urbanístico igual que todo esto. No es un convenio urbanístico exactamente. Por primo hermano. No es un convenio urbanístico exactamente. Bien, si usted piensa que este convenio era viable, ¿por qué hicieron de 2006 a 2015? ¿Por qué no se tramitó? ¿Por qué no se consiguió? Y ahora es que estamos hablando de 9 años. 9 años son muchos años, ¿eh? Y damos lugar a que haya un juicio, a que se gane en primera instancia y se pierda en segunda. Quiero decir, porque ahora... bueno, ni yo tampoco. La perdió el ayuntamiento, por desgracia. No es que paguen los vecinos, bueno, paguen entre comillas, devuelvan, porque es un dinero extra que se tomó a cuenta y que no se debió considerar devengado hasta el momento en que se hubiera aprobado la reclasificación. Por tanto, se le ha dado un tratamiento contable, pues digamos, análogo al de la fianza o al de un aval o al de un ingreso, una operación de ingreso extrapresupuestaria. Y el problema es que no, que se dio el tratamiento contable que se le dio y eso permitió que se gastara, y eso ahora pues hace que, claro, lo vivamos con el desgarro de tener que pagar, pero no es pagar, en realidad es devolver algo que se ingresó y que, bueno, pues se gastó indebidamente o se le dio un tratamiento que no fue el mismo que se le dio a otros ayuntamientos que sí, de alguna forma, bien por una provisión contable o por el mecanismo que consideraran oportuno, no se lo gastaron. Pero yo sí creo que este ayuntamiento, y a la vista está, del agujero que se generó, en el mismo momento en que se dejaron de ingresar recursos de la construcción, se dejó de pagar a los proveedores. Y porque llegó el contrato del agua que metió 10,5 millones, más luego 7,4 del primer plan de pago, más luego 4,5, 4,4 del segundo plan de pago. Es decir, se estuvo financiando gasto corriente con los ingresos extraordinarios de la construcción, vía convenio, vía licencia. Pues seguro que sí, las cuentas lo dicen claramente. Por tanto, no me diga usted que el ayuntamiento se estuvo financiando con estos convenios. Claro que se estuvo financiando, más siempre cuando además ustedes no pueden probar ningún tipo de afectación a ningún proyecto concreto porque no hubo afectación. Sí, claro, usted dice que se gastaron 50 y pico millones de euros en inversiones. Claro, ¿en qué periodo? ¿En cuántos años? Pues seguro que en 8 años. Si no estoy equivocado, creo que fue de 2007 a 2012. No estoy seguro. Se pidió por una de las preguntas que hicieron ustedes en un pleno, pero es que ahora mismo no estoy seguro. De hecho, el último préstamo de 5 millones de euros que se pidió, que fue justo al final de la legislatura, no, fue justo, creo que fue al final en 2008,
El último préstamo de esas características se pidió para inversiones que yo creo que el plan ni se hicieron. Cuatro Vientos y el cuartel de la policía local, si no recuerdo. El Cuatro Vientos se ha hecho y el dinero estaba, ¿no? No, lo digo es nuevo, en la ciudad deportiva, aquello que se iba a hacer en aquel lado. O sea que hasta ese préstamo al final no tuvo el destino que tenía que tener, porque no se hicieron. Ojalá se hubiera hecho, porque ya no se va a volver a hacer un complejo deportivo como el que estaba puesto en el tintero. Bueno, pues será cuando se pueda, pero no sé, si dentro de 10 años, 15 o 8 o 20, cuando sea razonable hacerlo. Bien, tiene la palabra el grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, en el punto del orden del día, creo, si no me equivoco, que es votar, si nos adherimos al fondo de ordenación, que no conlleva pedir directamente el préstamo, sino adherirnos por plazo en el caso de que necesitemos el dinero. Entonces, creo que por un principio de prudencia, por intentar prevenir, pues nuestro grupo va a votar a favor de esa posible petición. Nos adherimos y si lo necesitamos, pues bueno. Otro punto que están ustedes tratando todo es tirarse los trastos a la cabeza a unos y otros sobre dónde está el dinero, qué pasó, los convenios. Creo que el Ayuntamiento de Fuente Álamo, pues sí, está enfermo, lo ha estado, sigue estando, y estamos todos aquí para poner el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado no es lo que yo pienso, lo que pensemos cada uno de nosotros. Por eso hemos dicho antes de que habría que convocar una comisión de urbanismo donde los técnicos municipales, los técnicos de la comunidad autónoma, nos informen de cuál sería el mejor tratamiento o qué pasos se han dado para curar al enfermo. Porque claro, yo puedo tener mi opinión, pero yo no soy médico en este caso. Entonces creo que estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante, y esa cantidad de dinero pues deberíamos todos ser informados por los técnicos de ver en qué situación estamos y qué pasos seguimos. Recurrimos, seguimos recurriendo, negociamos, o el convenio al final se hace, es viable. Se ha dicho en la comisión que había pasos que se habían dado, entonces creo que todo lo demás sobra ahora mismo. Si nosotros hubiésemos estado en esa época, pues igual hubiésemos hecho lo mismo. Es que también, la verdad, lo que ha pasado está, y creo que deberemos todos, o deberíamos, mejor dicho, intentar poner soluciones, y la solución creo que, como se ha dicho, de convocar la próxima comisión de urbanismo, donde representantes municipales pues nos informen a todos, y ya cada uno que saque sus conclusiones. Hay varias vías. O seguir para adelante con el convenio, o rescindirlo negociándolo, o recurrirlo creo que era el recurso de casación, ¿no? Pero bueno, independientemente, creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Y ya lo que hizo un partido, o lo que está haciendo otro, el gobierno, o lo que hizo el otro, pues creo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, sobra. Estamos pensando en adherirnos, previendo, mejor dicho, qué pasará en el futuro. Oye, que hay una sentencia firme y nos condenan, pues bueno, ya estamos adheridos. Que no, pues no pasa nada, no pedimos el dinero. Entonces, nosotros vamos a apoyar esa adhesión, lo cual no quiere decir que apoyemos en un futuro cualquier otro paso que no primeramente pues veamos todos en una comisión de urbanismo. Por lo demás, pues bueno, creo que, como he dicho y me reitero, los convenios pues en su día se hicieron, el dinero se gastó. ¿En qué se gastó? Pues bueno, se gastaría en algo. Ya debatí si se gastó mejor o peor, pues bueno, creo que eso ya lo han decidido los ciudadanos en las elecciones pasadas, y en las siguientes pues decidirán por lo que se está haciendo ahora, con lo cual pues vamos a seguir para adelante todo y vamos a olvidarnos un poquito ya del pasado, y bueno, pues nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez, portavoz de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Y bueno, este concejal portavoz del grupo CIFA, que ha estado presente en anteriores legislaturas, vio como alegremente pues todo iba de maravilla, el mundo urbanístico, España va bien, Fuente Álamo va bien, y gastábamos más del 35% de lo que recaudábamos. Esto creíamos que nunca iba a tener final, pero mira, ahora están veniéndonos de esas vacas gordas, esas vacas gordas que tuvimos en 2007, 2010, 2006, ahora tenemos este varapalo, sentencias judiciales que han sido a causa de esos convenios urbanísticos de pelotazo, como por ejemplo 6 millones de metros cuadrados para construir 9.400 viviendas. Y creo que es interesante que los ciudadanos de Fuente Álamo sepan por qué el Ayuntamiento de Fuente Álamo tiene que pagar ahora casi 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Es un dinero que se gastó anteriormente con la etapa del Grupo Popular. Ahí es cierto que algunos concejales, la mayoría no estaban en esa época, pero
dos de los que están presentes sí, y son responsables políticamente de ese dinero mal gastado, porque ese dinero no se tenía que haber gastado anticipadamente, se debería de haber depositado en una cuenta bancaria, porque es un dinero gastado, a mi juicio, en mi opinión, indebidamente. Es como vender antes la vaca antes de cazarla, o vender la piel del oso antes de cazarla. Y entendemos desde el grupo CIFA que los ciudadanos deben saber por qué el Ayuntamiento de Fuente Álamo tiene que pagar ahora otros 6 millones de euros más, que anteriormente también hemos tenido que pagar, hacerle frente a otros pagos en torno a los 3 millones de euros. Se recaudan 12 millones de euros y a lo mejor vamos a tener que devolver 15 millones de euros con intereses. Y lo que nos trae al Pleno es adherirnos al convenio de financiación del Estado para poder hacerle frente, porque el Ayuntamiento no tiene dinero disponible para hacerle frente a estas sentencias judiciales. Y entendemos que se sepan las cosas, que las cosas se hicieron mal en aquella época, se ampliaron las plantillas de funcionarios, había alegría por todos lados y la crisis entró. Y ahora hay que hacerle frente a todo esto. Por lo tanto, por responsabilidad política, el Grupo CIFA va a apoyar la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera no escrita, Valentina Rosalía. Muchas gracias, buenas tardes. Sobre todo desear a los vecinos de Fuente Álamo que disfruten de las fiestas patronales en honor a San Agustín que empiezan mañana. Espero que todo salga bien y que haya alegría y, como siempre, que siempre respaldo a San Agustín. Bueno, con respecto a este punto de orden del día, sobre la adhesión a un fondo de financiación de entidades locales, como consecuencia de tener que asumir en un futuro el pago de una devolución de un convenio urbanístico. Este convenio urbanístico que tan criticado está siendo, es el llamado convenio número 10, para entender a los ciudadanos, es un convenio de 6 millones de metros que está en paralelo en la finca de Corbérica junto al convenio urbanístico que se firmó en el 2001 por este ayuntamiento, donde está un complejo residencial Hacienda del Álamo. ¿Qué pasa con los convenios urbanísticos? Que en el 2004-2005, con el pleno boom, pues Fuente Álamo estaba junto a dos autovías, como la autovía de Alhama a Cartagena, la autopista Cartagena-Vera, Puerto de Cartagena, futuro aeropuerto, estaba todo como viento en popa, todos sabemos. Y bueno, aquí lo que trajeron los promotores de este complejo, de este convenio urbanístico, era emular o hacer pues, 2 campos de golf y una zona residencial muy parecida o similar a la que se estaba construyendo en su momento y utilizando en la Hacienda del Álamo. Cualquier vecino de Fuente Álamo era consciente y se daba cuenta que eso repercutía en las arcas municipales, en desarrollo, en trabajo, en pues que se gastase gente que se viviera a Fuente Álamo también, pues tanto a residir, a trabajar y demás. ¿Qué ocurre? Que en el 2007, esto se presentó en el 2005, y tengo que decir que entonces, en el 2006, 2005, 2006, cuando se aprobaron estos convenios, los grupos de la oposición, excepto Izquierda Unida, que el portavoz, la persona, el concejal que tenía, era contrario a los convenios urbanísticos, al ladrillo, y soy contrario al ladrillo. Bueno, respetábamos su opinión. Pero este convenio no afectaba a ninguna zona protegida medioambientalmente. Estaba en paralelo, en similitud con el de Hacienda del Álamo. No vamos a decir ni que esté ubicado o desubicado, estaba en paralelo, en la misma posición que Hacienda del Álamo. Sobre que Hacienda del Álamo no le entró en aplicación una ley de 2007 que entró en vigor en 2008 que paralizó todos los convenios, porque Hacienda del Álamo se inició un convenio en el año 1999 y se aprobó definitivamente en el 2001, 2 años. La misma porción de tierra, solo que a este le pilló la ley 2007, la ley 9 de 2007. ¿Qué es lo que hizo esta ley? Pues cuando en el 2007, junio, septiembre de 2007, no puedo recordar exactamente la fecha, se aprobó provisionalmente en este ayuntamiento, que trabajamos ambas partes, promotores y ayuntamiento, de la mano, corriendo, no sé qué, trabajando. Se llevó a Murcia para la aprobación definitiva. En esos 2 años, 2007, 2009, 2010, se para todo. En temas de desarrollo urbanístico se para toda la región o toda España, no lo sé, pero en concreto la región de Murcia se pararon todos los convenios. ¿Por qué? Porque había que ver cómo se desarrollaba un informe socioambiental, la ambiental, que este ayuntamiento, y concretamente con este proyecto, fue el primer informe de sostenibilidad ambiental que se aprobó en toda la región de Murcia. Y estuvimos trabajando 2-3 años en hacer esa memoria y ese informe de sostenibilidad ambiental porque hasta la fecha no se ha aprobado ninguno. Este es el motivo porque los proyectos son tan largos. Después, de 2009 y 2010, se sugiere además, falta el informe de calidad de los recursos hídricos.
Se ve la memoria, se piden los informes, se llega a Confederación, la Confederación dice que sí, pero falta esto, luego falta tal. En 2013 llega un informe de disponibilidad de recursos hídricos y también llega un informe de la Dirección General de Medio Ambiente que da por válido este proyecto. Y llega entonces que los promotores no les interesa económicamente seguir con el proyecto porque se ha parado la especulación, ya nadie pide por sus terrenos porque lo que quieren es, si un terreno vale 10, venderlo por 30. Lógicamente, un secarral lo convierte en campo de golf, pues todos ganamos. Pero como no les interesaba, bueno, ¿usted me quiere decir qué negocio es aquel en el que el promotor o el inversor siempre gana? Porque esto no es el casino, la banca siempre gana. Esto es un acuerdo de dos partes, donde este ayuntamiento trabajó siempre con la INCO para entender que era viable, como lo había sido Hacienda del Álamo, que para todos es un ejemplo de convivencia, de desarrollo, de zona residencial, de campo de golf, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos al punto de que en 2015, donde se pacta con la Consejería de Obras Públicas, con la Dirección General de Urbanismo y con la Secretaría General de que para adelante que hay que aportar una memoria y una página, o sea, un informe o un escrito de 3 páginas donde había que justificar lo que los técnicos municipales tienen que trabajar, pues vamos a sentarnos, vamos a terminarlo porque lo que no es justo es que una cosa que se ha hecho de buena fe, con acuerdo de ambas partes, donde se formó un acuerdo de voluntades y que después una de las partes no le interesa, me hago el ofendido y devuelvo el dinero. Pues eso no es. Yo entiendo que hay que ser justo, actuar con inteligencia y actuar de forma que defendamos los intereses del municipio. Y los intereses de este municipio y de este ayuntamiento consisten en trabajar y hacer las cosas como hay que hacerlas, un poco con la cabeza. Y no, pues nos hacemos los ofendidos ahora o nos acobardamos, venga, pues pedimos un préstamo y pagamos. Vamos a hacerlo bien, señor alcalde, señor concejal, vamos a hacerlo bien. Si este ayuntamiento en su día lo logró con casi la unanimidad de todos los miembros de esta corporación, de todos, excepto de un concejal, ¿por qué no seguimos adelante? ¿Qué impedimento hay? ¿Que no quieren trabajar los técnicos municipales? Pues se pone a trabajar, que por eso cobran. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. No, hace poco el perdone, pero es que esa sentencia viene porque no se ha hecho nada en los últimos años. No, el juicio empezó bastante antes. Perdone, pero la señal de entrada de este ayuntamiento ya no se metía. Trabajar el proyecto, aprobarlo definitivamente, porque eso está ganado. Se puede recurrir en casación y en teoría se puede aprobar. ¿Por qué? Porque tenemos la ley a nuestro favor. La ley de urbanismo, la ley de ordenación territorial está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hay informes favorables. Los más difíciles... Lo que yo he visto no son precisamente informes favorables. Perdone. Hay un informe donde dice que hay que justificar y subsanar. Si se subsana, se subsana. Ahora, si te viene un informe desfavorable de recursos hídricos, ahí no hay nada que objetar. Si viene un informe desfavorable de medio ambiente, ahí no se puede hacer nada. Pero sí hay que justificar una carretera, un equipamiento, una no sé qué, cosas que son justificables. No es impedimento. Que una sentencia sale a favor y la otra sale en contra, para que sea de última instancia, pueden ser favorables a este ayuntamiento. Digo que no hay que tirar la toalla. Si no digo que por prudencia se pida por si acaso. Pero lo que digo es que si este ayuntamiento aprueba un convenio con la voluntad de dos partes, unos promotores que son los interesados, que son ellos los que vinieron a esta mesa, vinieron de la mano de varios señores de aquí de este municipio que estaban interesados en que se hiciera. ¿Por qué? Porque pensábamos que era bueno para el municipio. Pensábamos que era bueno para el municipio porque lo ha sido. Luego que ha sido señalado bueno porque en Alhama tiene su cuenta de Alhama, en Cartagena tiene su desarrollo, en Murcia tiene su, en Torre Pacheco tiene Intercontinental, tiene la Torre, o sea, que dan trabajo mucha gente, hay piscinas, hay campos de golf, en la Roda, etcétera, etcétera. ¿Por qué aquí no se puede hacer? Aquí tenemos Hacienda del Álamo, que además es ampliable con un convenio que quizás sí se puede hacer. Perfecto. Es decir, que sea buena una Hacienda del Álamo significa que tengamos que tener 3 o que tengamos que tener 10. ¿Dónde ponemos el límite? Es decir, al final colmatamos el término municipal, multiplicamos la población por 50. ¿Por qué no podemos tener 2 si tenemos la sartén cogida por el mango? Porque si 2 administraciones, la municipal y la autonómica, ve que está todo correcto, a falta de una última comisión interdepartamental, donde aparece urbanismo, medio ambiente, confederación, ayuntamiento, cultura, etc., y ven que los técnicos del ayuntamiento tienen que justificar en un informe de 100 páginas, pues es el informe de 200 páginas.
Porque tienen tiempo. No tengo, por lo que tengo entendido, de todas formas lo valoraremos detalladamente en esa comisión de fractura de urbanismo, pero creo que no es solo Se valorará, un informe. perdone, se valorará porque la última reunión que mantuvimos en marzo de 2015, y lo hablo con conocimiento de causa, no me estoy inventando nada, cuando nos reunimos, el concejal de urbanismo y yo, en la Consejería de Urbanismo, con el director general, que no era director, pero era técnico, competente y conocedor de todos los proyectos, y la secretaria general de urbanismo, que hacía función de directora general, lo vieron viable. Y nos dijeron, palabras textuales, justificarnos esto y esto, 3 folios, pues 3 folios que se justifican, porque el ayuntamiento tiene sus técnicos, que son muy cualificados, son muy buenos técnicos, cuando quieren, y cuando tienen ganas de trabajar, para defender los intereses municipales. Entonces yo entiendo que, antes de decir, pues no nos interesa porque tenemos Hacienda de Álamo, perdone, y porque no podemos tener también el Bueno, pues riesgo. sí, yo eso se lo he dicho porque usted dice, bueno, que viene muy bien, pero bueno, Perdón. al final, Termino. 12 convenios, pues bueno, Perdone, termino. al final uno tiene que plantearse también, Sí que vamos a multiplicar por reconocemos 5, por 6, por 7 la La población. realidad es la realidad. El famoso convenio Polaris no se presentó ni siquiera en avance. Ahí se quedó todo multiplicado y efectivamente no quedaron en el coro. Pero este proyecto, hay 4 cajones así de grandes que ocupan un buen espacio en el archivo municipal con todo lo que se ha trabajado. Entonces, lo que no podemos hacer es tirar la toalla porque no estaba y no nos interesa. Y usted, quién sabe si mañana nos puede interesar. Entre otras cosas, porque las partes promotoras pusieron de muy buena, porque nadie se rasca el bolsillo y deja ahí 5 euros así por la cara, porque querían recalificar sus terrenos y sacarse su buen dinero. Otra cosa es que dejaron pasar el tren, porque lo dejaron pasar por la avaricia, porque si daban 10 querían 20. Y eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Pero este ayuntamiento se depositaron 5 millones de euros y no tenemos por qué devolverlo. Si se trabaja no hay por qué. Por lo menos que se quede ahí. Y si mañana los señores promotores o los dueños de terreno viene un banco o viene un alemán y lo compra, pues que lo compre y lo haga. Porque las cosas cambian. Esto es, la economía fluctúa. Entonces, vamos a ser inteligentes, vamos a actuar con cabeza. Y yo pido la aprobación de este pleno para que se continúe ese proyecto, que no hay por qué alojarlo, dejarlo. Cuando lo más difícil que muchos convenios han tenido que ser totalmente decapitados por no disponer de recursos hídricos. Y este ayuntamiento lo tiene. Y no está caducado. Vamos a terminarlo. Y trabajando, porque eso estamos para trabajar por los vecinos. Analizaremos esa cuestión en la comisión de urbanismo que hemos acordado convocar para después de las fiestas, pero como bien ha dicho el señor Olivera, aquí estamos votando la adhesión a un fondo de ordenación, que además acaba el plazo, creo que el martes que viene, por tanto no podríamos demorarlo más. Y ya tendremos el debate urbanístico cuando proceda. Procedemos ahora a la votación de este punto. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, aprueba por mayoría y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la No, sesión. el cementerio qué. Ay, perdón. ¡Eh! Pensaba Lo que... dejamos al cementerio. Sí, es verdad, perdón. Quería yo termino muy pronto esta tarde. Bien. Sí, segundo punto del orden del día, segundo y último. Este sí, Sin aprobar. esto tenemos que sacarlo también. ¿Alguna cosa de base urbanística? 2202-2017, aprobación del proyecto de obra para ampliación del cementerio. Tiene la palabra el señor secretario. Paso a dar lectura a la parte dispositiva de la propuesta de alcaldía previamente dictaminada en Comisión Informativa de Urbanismo, que dice del modo siguiente. Al Pleno de la Corporación se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el proyecto técnico de la obra ampliación del cementerio de Fuente Alma, así como el anejo geológico y hidrológico de dicho proyecto, de fechas junio de 2017, redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Francisco Grijarro López, y cuyo importe de ejecución se eleva a la cantidad de 117.119,84 euros. Segundo, remitir dicho proyecto técnico y anejo a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos previstos en los artículos 50 y 55 del Real Decreto del decreto 2263/1974 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de policía sanitaria mortuoria, solicitando informe y aprobación de la referida ampliación del cementerio municipal. Bien, tenemos aquí la aprobación del proyecto técnico para la ampliación del cementerio municipal, que es una de las obras que este municipio tiene pendientes y con una gran demanda social y también pues muy dilatada ya en el tiempo. Se trata de un proyecto que tiene como característica principal técnica que se enmarca o se circunscribe al suelo
que está clasificado como equipamiento para cementerio en el planeamiento urbanístico vigente. Salen unas 200 parcelas para la construcción de panteones, más un espacio bastante amplio para la construcción de nichos individuales. Creemos que sobradamente cumple con la demanda actual que tenemos y permitiría incluso una ulterior ampliación en un espacio que actualmente en este proyecto se destina a accesos y aparcamientos. A su vez también se podría ampliar lateralmente cuando se urbanice la zona y se trace una calle que va prevista ahí entre el colegio y el cementerio. Pero es verdad que tenemos que dar un paso ya, porque hay una demanda social muy grande, porque hay que terminar de clarificar la titularidad de los terrenos para ver si hay una compra, una cesión, o hay que recurrir a otro procedimiento porque no se termina de clarificar la titularidad. Aquí no se está discutiendo ni se está debatiendo el medio a través del cual el ayuntamiento va a dotarse de suelo, sino que simplemente nos estamos limitando a la aprobación de un proyecto técnico que además luego tiene que ir a Sanidad, a la comunidad autónoma, para cumplir un trámite que, de acuerdo con el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria del año 74, tiene que cumplimentarse. Entonces, es un paso importante, entiendo, y me gustaría que también se hiciera con el apoyo unánime de la corporación para que podamos ya avanzar en este punto y de una vez por todas poder atender esa demanda de más de 100 parcelas que ahora mismo tenemos registradas por parte de diversas familias que carecen de panteón familiar y que la verdad es que lo necesitan. Y aparte, les recuerdo que estamos en una auténtica competencia no solo propia, sino además obligatoria. Es decir, los ayuntamientos tenemos la obligación legal de disponer de un cementerio adecuado y suficiente para atender la demanda de enterramientos del municipio. Y si bien es cierto que hay municipios, las pedanías normalmente se sirven de sus cementerios que son de titularidad parroquial y muchas veces autogestionados por los propios vecinos a través de juntas, no menos cierto que en Fuente Álamo capital tenemos un cementerio de titularidad municipal que se ha quedado pequeño a pesar de que ha habido dos ampliaciones, una en los años 70 y otra en los años 90. Ahora hay que acometer una tercera ampliación para atender la demanda porque la población crece y también con el tiempo, evidentemente, esa necesidad de enterramiento existe. Así que bueno, le doy la palabra al Grupo Popular. Muchísimas gracias. Terminamos con este punto, ya hemos terminado de verdad. Muchísimas gracias, señor presidente. Es cierto que es una necesidad urgente el que haya más nicho y el que haya mayor cantidad de espacio para que se pueda atender las demandas de enterramiento de los vecinos de Fuente Álamo que por desgracia van falleciendo. Nosotros era un punto que llevamos en nuestro programa electoral. Sí es verdad que en la comisión informativa en su momento pusimos nuestros reparos, igual que otros grupos políticos, sobre todo con el tema de la adquisición de la propiedad, pero tenemos claro y sabemos que es necesario y que es bueno para Fuente Álamo que exista una ampliación del cementerio y que nadie entendería que nosotros no nos pusiéramos a favor de una ampliación del cementerio cuando existe la necesidad real y cuando hay, pues no sé si estamos comentando 184 familias que están interesadas en comprar un panteón o en adquirir el suelo en el régimen de titularidad que la ley permita, que no es el de propiedad sino el de concesión administrativa. El Grupo Popular, lógicamente, pues no puede hacer otra cosa que votar a favor de este punto de orden del día. Muy tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, se trata de un punto importantísimo, se trata de una gran demanda social. Todos los grupos estamos, creo, todos a favor y unánimes en que este proyecto salga adelante. No estamos debatiendo la titularidad como se debatió en la comisión que tuvimos en julio. Aquí simplemente venimos a aprobar el proyecto que luego tendrá que continuar con los trámites pertinentes de sanidad, y no cabe la duda de que todos los grupos políticos lo tenían en su programa electoral, nosotros también, evidentemente, y pues fue uno de los puntos clave también del acuerdo por el que el Grupo Socialista, el PSOE concretamente, está gobernando para cumplir también nuestro programa electoral. Por lo tanto, esto es una necesidad que cualquier ciudadano de Fuente Álamo te para por la calle y te lo va pidiendo. Lo del cementerio es algo clave, es así. Y junto con lo de la residencia, pues yo creo que son los dos temas candentes en Fuente Álamo. Hay muchos más temas, pero son los dos temas que normalmente pues, la gente
que ya va teniendo una cierta edad, pues se preocupa por su futuro, ya sea el futuro de que los cuiden o por desgracia, que haya un fallecimiento en la familia. Por lo tanto, nosotros, sin ninguna duda, apoyamos totalmente este proyecto de ampliación del cementerio. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez, portavoz del Grupo CIFA. Gracias, señor presidente. Como no puede ser de otra manera, desde el Grupo CIFA somos conscientes y partícipes de la necesidad y de la urgencia de que se apruebe el proyecto técnico de obras de ampliación del cementerio de Fuente Álamo. Es una gran demanda social, como usted bien ha dicho al principio, y es una necesidad de la población de Fuente Álamo y, por lo tanto, por responsabilidad política y por el compromiso que tenemos con los ciudadanos, como los demás portavoces, el Grupo CIFA va a apoyar la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Valentina Gómez. Pues hombre, por fin se trae a pleno la aprobación del proyecto del cementerio. Está más después de 2 años gobernando, una ampliación de un tabique y un proyecto de 120.000 euros. Yo lo único que puedo reprochar es que se tenga que haber traído antes, sobre todo siendo una necesidad de muchos años. Sí que es verdad que se ha debatido sobre la titularidad, sobre cómo llevar a cabo la adquisición, si por compraventa, si por permuta, si hay por expropiación. Pero lo importante es que esto hay que cometerlo cuanto antes. Ya les reproché cuando en 2015, en diciembre, en 2016 no se presupuestase la ejecución del cementerio, porque era una necesidad candente, si acaso la sea más acuciante, porque si hay algo más angustioso, más de saber de una familia, no solo un familiar que está grave, a punto de fallecer o que haya fallecido, es que no da donde enterarlo. Es lo más angustioso que uno pueda soportar. Y más como son nuestros vecinos, seres queridos, amigos de toda la vida, compañeros. Por eso, bienvenido será. Solo que tengo que reprocharle que ha ido un poco tarde, porque después de 2 años esto estaba casi hecho. Casi hecho. El proyecto. La titularidad solo estaba, vamos, clarísima. Digo el proyecto, hombre, es que por favor. 12 años. Estaba hecho. Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Me pide el concejal de Cultura fuera del día tomar la palabra para expresar una felicitación. Exactamente, quería felicitar a la Escuela Obrera de Fuente Álamo, que recientemente ha sido declarada bien catalogado por su relevancia cultural a nivel regional, y creo que es un orgullo fuentealamero que todos nos tenemos que sentir por esta institución, y creo que desde toda la corporación debemos de hacerle llegar nuestra felicitación. La corporación se adhiere también, por unanimidad, como no, a esta felicitación. Y ahora sí, levantamos la sesión, no sin antes, pues desearles una feliz fiesta de San Agustín 2017. Igualmente, chicos.